Estimadas y estimados colegas, este es el video que les dejo correspondiente al encuentro 2 de nuestro taller para el área de ciencias sociales. Voy a compartir la pantalla con un recurso que nos va a servir como guía. Nosotros tenemos esta propuesta de parte de la provincia de Buenos Aires sobre los modos de conocer en ciencias sociales en la escuela primaria. Sabemos que tiene un carácter bimodal, por esto nos encontramos en este encuentro asincrónico de 20 horas reloj, que tiene resolución, que tiene dictamen y que tiene número de proyecto. En esta oportunidad nos vamos a ocupar del anexo 4 del documento sobre la intensificación de la enseñanza. El anexo 4 trata específicamente de el área de ciencias sociales y en este encuentro nos queremos concentrar en lo que son los contenidos para primer ciclo. En nuestro próximo encuentro asincrónico nos ocuparemos de los contenidos correspondientes al segundo ciclo. Al interpretar lo que dice este documento, este anexo 4, nosotros leemos que la enseñanza de las ciencias sociales en el primer ciclo de la educación primaria busca enriquecer las ideas que las chicas y los chicos tienen acerca de la vida en sociedad, a cuestionar o relativizar otras, a indagar nuevos aspectos de temáticas cercanas o aproximarse a otras desconocidas para construir representaciones que progresivamente les permitan empezar a observar la diversidad y la complejidad de los mundos sociales del presente y del pasado, así como a desnaturalizar su mirada sobre las sociedades y sobre el conocimiento de lo social. Desnaturalizar las representaciones de la vida en sociedad, diversificarlas y complejizarlas son aspectos fundamentales para construir a la formación ciudadana de las alumnas y los alumnos de nuestras escuelas. Como tendremos oportunidad de repasar a lo largo de este encuentro, la vida cotidiana, en su espacialidad, con sus cambios y continuidades, parecen ser los principios explicativos privilegiados a lo largo del primer ciclo. Vida cotidiana, espacialidad, es decir, uno de los conceptos estructurantes del área, es decir, considerar al espacio en tanto lugar que está territorializado, y a los cambios y continuidades, es decir, a las temporalidades, a los distintos ritmos. Estamos hablando aquí de el tiempo histórico. Nombramos entonces dos de los tres conceptos estructurantes del área. Vamos a ver que a lo largo de estos recortes de contenidos también aparecerán los sujetos sociales, que son el tercer concepto estructurante para el área de ciencias sociales. Con estas intenciones presentamos cuatro temáticas para ser abordados en primer ciclo. Si nosotros repasamos este nexo 4, vamos a encontrar que para cada uno de los años del primer ciclo encontraremos cuatro recortes de contenidos. Por ejemplo, para primer año nos ofrecen las plazas, también las escuelas. Como tercer recorte de contenidos, cocinas y modos de cocinar, y nos encontraremos con la producción de hortalizas. Para segundo año, nosotros podemos tomar las fiestas populares, nos podemos concentrar en las vestimentas, funciones, tradiciones y modos de producción. Vida cotidiana de los soldados en el Ejército de los Andes es un tercer recorte de contenidos que se ofrece en este anexo 4 para el área de ciencias sociales. Transportar y comunicar los ferrocarriles a los largos del tiempo es el cuarto recorte de contenido para segundo año. Para el caso de tercer año, nosotros podemos leer vida cotidiana de diferentes grupos sociales en la Buenos Aires de los 1800, primera mitad del siglo XIX,
nos podemos encontrar con el abastecimiento de agua potable en áreas rurales y urbanas de la provincia. Como tercer recorte de contenidos, pueblos originarios, forma de vida en el pasado y en el presente. Y finalmente, para tercer año, nos encontramos con migraciones a la Argentina, el contenido que estuvimos repasando y conversando en el primer encuentro de este taller que tuvo el carácter sincrónico. Si miramos con algún detalle este documento, que es el anexo 4 con los contenidos para el área de ciencias sociales, vamos a encontrar que allí se encuentran desagregados estos contenidos que recién leí. Por ejemplo, para primer año y las plazas, nosotros podemos leer que el primer recorte temático que sugerimos está centrado en las plazas, un espacio seguramente conocido por las chicas y los chicos. La propuesta es ampliar sus ideas y representaciones sobre este espacio, complejizar la mirada mediante la indagación, el análisis de información y la reflexión sistemática sobre los usos y funciones sociales de las plazas, la que frecuentan o visitaron alguna vez, aquella cercana a la escuela, así como del conocimiento de otras plazas significativas en la actualidad y o en el pasado de la comunidad local, regional o nacional. Como les comentaba hace un rato, la vida cotidiana entonces parece ser nuestro objeto privilegiado de análisis en su espacialidad, en cómo está espacializada, en cómo está territorializado el lugar, nuestro ambiente, con sus cambios y continuidades. Veamos que aquí, en este estudio sobre las plazas, los cambios y las continuidades están muy presentes. No solamente la espacialidad, sino cambios y continuidades en este entorno tan significativo que son las plazas en la actualidad y en el pasado de la comunidad local, nacional o regional. En segundo año nos vamos a encontrar con las escuelas. Al leer nosotros sobre qué propone el anexo 4 para analizar las escuelas, también nos vamos a encontrar con su cotidianidad, con su espacialidad, con sus cambios y continuidades, lo mismo que con las fiestas populares. Este es un recorte de contenido ya para segundo año, en el que podemos leer todas las sociedades, desde las más antiguas, tuvieron y tienen momentos de festejo. Las fiestas son, entre otras cosas, una forma de transmitir tradiciones y valores, de estrechar lazos comunitarios, de renovar vínculos y proyectos educativos. Cumplen funciones relevantes para la continuidad y la cohesión comunitaria. Abordar esta temática en la escuela permite aproximar a las chicas y a los chicos al conocimiento de las sociedades, porque analizar las celebraciones de una comunidad, qué cosas festeja y cómo lo hace, aporta claves para conocer a la comunidad que celebra. Nuevamente, la vida cotidiana, en su espacialidad, con sus cambios y continuidades, parecieran ser los principios explicativos privilegiados a lo largo de este ciclo. Lo mismo nos va a pasar cuando repasemos uno de los contenidos para tercer año, la vida cotidiana en diferentes grupos sociales en la Buenos Aires de 1800. Al leer el detalle vamos a encontrar propuestas sobre cambios y continuidades, sobre espacialidades, el abastecimiento de agua potable en áreas rurales y urbanas de la provincia, qué objeto formará parte de nuestra vida cotidiana, tan importante como lo es el agua, al cual nosotros podemos estudiar en su abastecimiento, es decir, de dónde proviene, cómo se ha ocupado las sociedades de resolver la provisión de agua potable en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, con sus cambios y continuidades. Tenemos la espacialidad entre áreas rurales y urbanas, pero tenemos cambios y continuidades a lo largo del tiempo, como no hemos abastecido de este recurso fundamental a lo largo del tiempo. Las migraciones argentinas, que tuvimos una muy buena aproximación en el encuentro pasado, también es otro contenido que forma parte de estos recortes de la enseñanza para la intensificación de la enseñanza.
Sobre esto ya hemos conversado, hemos tenido una muy buena aproximación a partir de los modos de conocer, a partir de la interpretación de las actividades, a partir de la interpretación de los recursos. Por lo tanto, puede ser muy recomendable focalizarnos en lo que son las migraciones. Isabelino Siede, este didacta tan importante, este especialista en lo que es la didáctica del área de las ciencias sociales, nos deja un aporte invaluable. Enseñar ciencias sociales. ¿Quién no puede hablar de la familia, del barrio, de la escuela, del comercio, etcétera? Parecen temas de sentido común y ese es precisamente el riesgo de la enseñanza, que se los aborde con la superficialidad de lo obvio. ¿Quién no puede hablar de la familia? ¿Quién no puede hablar de el agua que consumimos cotidianamente? ¿Quién no puede hablar del barrio? ¿Quién no puede hablar de la plaza? ¿Quién no puede hablar de la escuela? Pareciera en una primera aproximación que todos sabemos qué significa cada una de estas cosas. ¿Por qué? Porque la hemos naturalizado, porque la transitamos con tanta frecuencia que nos parece que tenemos un conocimiento profundo de cada uno de estos temas. Forma parte de nuestro sentido común. Y sin embargo, el sentido común y lo que hemos naturalizado es lo que más nos cuesta problematizar, porque lo hemos naturalizado. ¿Con qué contamos para profundizar en lo obvio, para ir más allá del sentido común? En ciencias sociales contamos con los principios explicativos de nuestra área. Estos principios explicativos son varios, entre ellos está la multiperspectividad, es decir, la posibilidad de estudiar un tema con autores y autorías. Vamos a descubrir que no todos los autores dicen lo mismo sobre un mismo objeto de estudio. La multiperspectividad puede invocar a distintos grupos sociales, a personas de distintas edades, a personas de distinto sexo. Entonces, cuando lo estudiamos primero desde una perspectiva, luego podemos estudiar con los chicos y las chicas el mismo objeto desde otra perspectiva y preguntarnos, ¿es el mismo objeto o habrá cambiado? Otro principio explicativo es el de la identidad y la alteridad. La identidad que nos hace a nosotros encontrarnos con un otro. Siempre relaciones conflictivas, porque es muy posible que en nosotros lo identifiquemos como lo claro, como lo conocido, como lo transparente, como lo completo, como lo coherente, y el otro siempre se nos presenta como lo opuesto, como lo oscuro, como lo raro, como lo incompleto. Tomar conciencia de estas relaciones entre nuestra identidad y el nosotros al que tal vez de manera inconsciente consideremos superior, y del otro lado, la otra cara de la misma moneda, al otro que tal vez consideremos inferior. La multicausalidad, otro principio explicativo. Es muy posible que los niños y las niñas expliquen los fenómenos sociales a partir de una sola causa. Nosotros les proponemos otras causas que dan cuenta de un hecho. La organización social, la organización en instituciones, comenzar a recorrer ese camino que nos permitirá distinguir entre lo bueno y lo malo, de lo legal de lo ilegal, porque institucionalmente tenemos normas que regulan nuestra vida cotidiana y que son las que permiten castigar lo ilegal, premiar lo legal, pero separarlo de los aspectos morales, de lo bueno y de lo malo. La intencionalidad con la que actúan los sujetos sociales. Los sujetos sociales muchas veces pensamos que están movidos por fuerzas superiores, por fuerzas abstractas que van más allá de su propia voluntad, cuando nosotros podemos ver que hay intereses reales y concretos detrás de la acción de cada uno de los sujetos sociales. Los conflictos de intereses y creencias es otro principio explicativo, porque posiblemente las niñas y los niños en un principio entiendan que las relaciones sociales son relaciones meramente individuales, meramente personales, y que los conflictos son fruto de un desacuerdo, de un desentendimiento, de un desacuerdo de palabras,
y no que detrás de los conflictos individuales tal vez haya entidades que los trasciendan y que los conviertan en conflictos de intereses y creencias, lo mismo que diferenciar la diversidad de la desigualdad es otro principio explicativo. La diversidad a la cual consideramos bienvenida, a la cual consideramos parte de la naturaleza, a la cual consideramos que nos nutre, es distinto de la desigualdad que tiene un carácter social, posiblemente que tenga un trasfondo económico. Pero muchas veces estos dos conceptos están superpuestos y hay que diferenciarlos, qué es lo diverso y qué es lo desigual. Ninguno de estos principios explicativos se aprenden naturalmente. Comenzamos a pensar con ellos espontáneamente por el solo hecho de tener 8 o 10 o 14 años, cuando no lo podíamos hacer con 6, espontáneamente a los 10 años ya somos capaces de razonar en términos de identidad y alteridad. No es así. A razonar con los principios explicativos lo aprendemos en el área de ciencias sociales, desde el nivel inicial, pasando por la escuela primaria hasta la escuela secundaria, e incluso podemos notar que muchos adultos a veces no saben distinguir estos principios explicativos del área de ciencias sociales. Afortunadamente son muchos, afortunadamente quiere decir que no significa que tengamos que trabajar con todos ellos simultáneamente, ni que tengamos que agotarlos en una secuencia didáctica. Posiblemente cuando nosotros tomamos un recorte de contenido, veamos que alguno de estos principios explicativos es mucho más acorde a lo que queremos enseñar. Por lo tanto, lo vamos a privilegiar. Es muy posible que al tratar, por ejemplo, con la multicausalidad, también se nos cuele la multiperspectividad. Esto es propio de la complejidad del área de ciencias sociales. Las relaciones están vinculadas entre sí, las dimensiones están vinculadas entre sí. Pero tomamos uno o dos principios explicativos y los trabajamos con los chicos y las chicas. Al planificar un posible recorrido didáctico para llevar a la práctica los modos de conocer sobre los cuales venimos conversando y los principios explicativos que organizan y enriquecen el área, nosotros nos vamos a encontrar con al menos 5 momentos, con 5 estrategias que nos permiten organizar una secuencia didáctica. Un momento en el cual planteamos situaciones problemáticas, un segundo momento en el cual nosotros nos ocupamos de definir estrategias para la búsqueda de información. Un tercer momento son las estrategias para el registro de la información. También tenemos que planificar y saber que hay estrategias para organizar la información. Y finalmente, las estrategias para el cierre. 5 puntos para cualquier posible recorrido didáctico. Para idear una planificación antes de escribir una fundamentación, antes de escribir los propósitos, el objetivo, de secuenciar específicamente cada una de las actividades, nosotros posiblemente planifiquemos, ideemos un recorrido didáctico, el cual tiene que tener presente por lo menos estos 5 puntos, estas 5 estrategias. Por ejemplo, para el planteo de situaciones problemáticas, que es lo que muchas veces nos cuesta en el área de ciencias sociales, aquí los principios explicativos marcan la diferencia. ¿Cómo problematizar el abordaje de un contenido? Nosotros podemos recurrir a la espacialidad y a la temporalidad, a pensar cómo está apropiado un espacio, cómo se ha distribuido el espacio, cómo se ha territorializado un espacio, por ejemplo, en esto que es la plaza de mi ciudad. Aquí nosotros vemos una imagen de la vista parcial de la hermosa Plaza Independencia de mi ciudad de Benito Juárez. Pero, ¿cómo son concebidas por los niños y las niñas esta espacialidad y estas temporalidades? ¿Considerarán los cambios y las continuidades? ¿Considerarán la apropiación? ¿Considerarán la distribución del espacio? ¿Encontrarán allí los modos de conocer? ¿Encontrarán allí los sujetos sociales que intervienen? Para eso son tan importantes los principios explicativos.
Luego tenemos que tener a mano estrategias para la búsqueda de la información, sobre la cual podemos este, encontrarnos con una encuesta, proponer realizar una encuesta sobre el objeto de estudio que nos ocupa, por ejemplo, en las plazas. Podemos realizar una entrevista a un vecino, una vecina que conozca la plaza y le podemos preguntar por qué es que conoce esta plaza, cómo la ha vivido a lo largo de su vida. Nosotros podemos sacar el salón a la calle, podemos ir a visitar la plaza, recorrerla en un sentido, atravesarla, podemos analizar los objetos que están en la plaza, desde los bancos, desde la arboleda, desde las plantas, desde los canteros. Bueno, analizar los objetos o indagar materiales bibliográficos sobre el tema que nos ocupa. También hacer esto que estamos haciendo aquí, observar imágenes. Observar imágenes como una estrategia para buscar información, porque esta imagen que estamos observando nos ofrece muchísimos datos sobre la plaza del centro de Benito Juárez. Por caso, la rotonda que aquí está en el centro de la plaza ahora ya no existe. Esta no es una foto actual. ¿Por qué habrá cambiado el centro de la plaza de mi ciudad? ¿Qué son esos parlantes que puedo observar aquí en cada uno de las diagonales que atraviesa la plaza? ¿Se habrán preservado los bancos? ¿Se habrán preservado las arboledas? Bueno, todas las preguntas que nos podemos hacer al observar una imagen son estrategias para la búsqueda de información, pero además debemos registrar la información que nosotros obtenemos con las chicas y los chicos. Y hay distintas estrategias para el registro de la información. Le podemos pedir que dibujen, les podemos pedir que escriban o dictando a la docente o que escriban por iniciativa propia. Podemos ofrecer grabaciones sobre el sitio que estamos estudiando o, como hicimos en este caso, tomar fotografías, porque esta es la misma plaza que venimos observando, nada más que esta es una foto actual de la plaza. Es una foto tomada en la perspectiva contraria a la imagen que vimos recién. No solamente nos hemos desplazado en el tiempo, sino que también nos hemos desplazado en el espacio. También tenemos que contar con estrategias para organizar la información. Nosotros podemos organizar la información en cuadros sinópticos, los armamos con los chicos, no se los damos previamente resueltos para que ellos lean información en un cuadro sinóptico. Podemos armar maquetas para organizar la información sobre nuestra plaza o sobre la plaza ideal que nos gustaría construir. Podemos organizar la información en un material gráfico, realizar folletos informativos o podemos organizar la información, como yo hice acá tentativamente, en una línea de tiempo, porque desde la primera imagen a la última imagen hay un recorrido temporal. Claro que este recorrido temporal es el que realizamos nosotros con las chicas y los chicos, viendo que cambios y continuidades, tratando de observar la espacialidad en torno a la plaza, comparamos para buscar qué es lo que hay en común en todas estas imágenes, contrastamos para tratar de divisar, de entender qué es lo que las hace finalmente únicas a lo largo del tiempo. Finalmente nosotros tenemos que tener estrategias para el cierre en donde nosotros relatamos las acciones del recorrido que realizamos, también explicitamos nuestras conclusiones respecto a la pregunta problematizadora que indagamos a lo largo del recorrido y posiblemente elaboremos nuevos proyectos, porque al leer bibliografía, al observar imágenes, al invitar a vecinos a la sala o al sacar la sala a la calle y al realizar entrevistas nosotros planteemos nuevos proyectos, surjan nuevas dudas a partir del recorte original que fue las plazas de mi ciudad. Yo les voy a proponer como actividad que ustedes puedan idear un posible recorrido, es decir, realizar un esquema de un posible recorrido luego de seleccionar una temática de primer ciclo para luego analizar. Es decir, tomamos una de las temáticas que el anexo 4 ofrece para primer ciclo. Una de las
4 que ofrece para cada uno de los años. Y luego nos preguntamos cuáles principios explicativos guían esta propuesta que estamos nosotros analizando, sobre las cuales estamos ideando un recorrido, cuáles modos de conocer están presentes en el recorte que seleccionamos. Pensamos también cuáles actividades y recursos acompañan a estos modos de conocer. Los recursos requieren poner en práctica una misma habilidad cognitiva al realizar una entrevista, al recorrer un espacio, al analizar y organizar un cuadro sinóptico, al mirar imágenes. ¿Ponemos en práctica una misma habilidad cognitiva o son diferentes? ¿Por qué? Y nos preguntamos finalmente si las actividades y los recursos entran en diálogo con los modos de conocer y con los principios explicativos, de qué manera lo hacen. Esto lo podemos hacer de manera individual, podemos trabajar con una colega o incluso podemos trabajar en pequeños grupos para pensar, para esquematizar un posible recorrido didáctico con estos 5 puntos que recién repasamos, y además nos guiamos por estas 5 preguntas para poder hacer un análisis didáctico de nuestra propuesta. Nosotros tenemos nuestro grupo en Facebook, allí podemos compartir el documento con este esquema, con este recorrido didáctico. En el grupo nosotros podemos compartir recursos que encontremos al momento de idealizar, de idear este recorrido didáctico. Podemos preguntar, podemos consultar, nos vamos a mantener en contacto hasta el próximo encuentro sincrónico. Y recuerden también que tenemos un Padlet y que en el Padlet nosotros compartimos todos los recursos que hacen a este taller. Allí en el Padlet van a encontrar, por ejemplo, los contenidos, las imágenes y los datos que yo acabo de leer en este PowerPoint, y allí en el Padlet también van a encontrar las actividades que les propongo para idear este posible recorrido didáctico. Como respaldo, contamos con el Classroom, que es una, un espacio en el cual nosotros podemos entrar en contacto en el caso de que no tengamos una cuenta, un perfil en Facebook. Trabajar con el Classroom tiene las mismas características que nosotros tenemos para el trabajo en el grupo de Facebook. Allí compartimos nuestro documento con las producciones, allí compartimos recursos, aquí preguntamos y trasladamos nuestras dudas. Espero haber sido claro. Ustedes saben muy bien que se pueden contactar conmigo en cualquier momento a lo largo de este periodo entre el primer encuentro sincrónico y el tercer encuentro sincrónico. A lo largo de estos días en que desarrollamos nuestro segundo encuentro, se pueden contactar conmigo por mail, por el grupo que tenemos en Facebook, o lo pueden hacer en el caso de no tener un perfil en Facebook, en el grupo que tenemos en clase. Bueno, muchas gracias y cualquier duda me pueden escribir.